Mm, Listo, entonces voy a compartir la pantalla. Mm, Listo, entonces vamos a hablar un poco del examen físico. El examen físico, bueno, esta es una cosa ya más resumida. Esta niña tiene 13 años, es una adolescente, 7 meses. Ella cuenta que abusaron de ella, el esposo de una tía por parte del papá. Dice el nombre, su edad, la ocupación y cuenta, dice, me hizo eso con el pene, yo era virgen, pues ya que él hizo eso, pues le decía que parara, me dolía, me decía que no le importaba, que no estaba sufriendo, me hacía más, me lo metió y a mí me dolía. Bueno, ella cuenta la historia y detalla y contextualiza. Me está doliendo esta parte, o sea, el abdomen inferior del lado izquierdo, me estoy sintiendo como sin fuerzas, me duele la cabeza, síntomas. Em, Muy bien, ella se desarrolló a los 11, su última menstruación dijo que fue antier, los ciclos menstruales explica cómo es eso. La acompañante algo dice, que obviamente siempre es mucho menor. El examen físico, entonces sobre el examen físico es un adolescente, está en buen estado general, el peso, la talla como normales para su edad, el rostro, la cavidad oral, las estructuras en la piel tiene unas lesiones que corresponden a una historia que ella tiene de dermatitis atópica, una enfermedad de la piel. Presentes estas lesiones en el cuello, en los pliegues antecubitales, en las zonas donde aparece ese tipo de dermatitis, en la muñeca derecha y en los muslos. El cuello, el tórax son normales, el desarrollo de los senos es normal para la edad. El abdomen está doloroso en la fosa ilíaca izquierda, donde refirió que le dolía, relacionado con la actividad sexual que ella describe. Aquí no recuerdo cuándo dijo que eso pasó. Me empecé a tocarme, yo era virgen, tal. Mm, bueno, supongo que esto debe ser hechos recientes y supongo porque además se tomaron muestras de laboratorio. El criterio para decidir tomar muestras de laboratorio, 72 horas en general, aunque hay muestras que se pueden tomar superado y mucho tiempo después de las 72 horas. Por ejemplo, la ropa, el semen, después de que una mancha cae en la ropa, sobre todo ropas de algodón, y se seca, la mancha es estable y se podría recuperar semanas, meses después se podría recuperar semen. Claro, la gente lava la ropa, entonces toca saber sobre eso, ¿no? ¿Qué ropa tenía y qué hicieron con esa ropa y dónde está esa ropa? Aún lavada puede servir la ropa. Más o menos después, en un ciclo normal de lavadora, disminuye la posibilidad, más o menos se disminuye en un 30%, pero en un 70% queda un 30%, sigue ahí la posibilidad de recuperarse. Luego la ropa aún lavada tiene utilidad, hay que buscarla. Ella en el examen genital se examina boca arriba, las estructuras son normales, tiene una abrasión como una pequeña herida superficial en la pared del himen hacia el meridiano de las 7 que indica penetración vaginal reciente. Tiene sangrado vaginal, o sea, ya está hablando de penetración reciente, tiene una lesión en los genitales, que son lesiones pequeñas que tienden a sanar sin dejar huellas. Eh, Tiene un sangrado vaginal, pero ella refiere que está con la menstruación y es de aspecto menstrual. Eh, bueno, el ano es normal, las extremidades son normales y se tomaron una serie de muestras de laboratorio. Entonces quisiera que nos hablaras un poquitico, doctora Gloria, sobre las muestras. Muchas Bueno, gracias. Y cadena de custodia sobre eso. bueno, entonces, una de las cosas más importantes que hay que decir sobre, sobre las muestras es que yo siempre insisto que las personas que más deberían saber de toma de muestras son los que trabajan en los hospitales. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque la mayoría, casi que no, yo podría decir que casi, más bien, casi todos los pacientes van primero
a un hospital a que lo atiendan. Y entonces eso ocurre en las primeras horas, o sea, más cercano al tiempo de los hechos que lo que pasa con medicina legal. Entonces, entonces es muy importante que... Perdón, me olvida con la presentación. Ok, que me perdí. Bien, entonces, los llamados a manejar mejor el tema de cadena de custodia y de toma de muestras serían los, los médicos que trabajan en urgencias. Porque muchas veces, por ejemplo, muchas veces pasan los hechos, una mamá se entera que un niño fue abusado y al primer lugar que lo llevan es al hospital, o una adolescente fue violada y la primer sitio que la llevan es al hospital. Entonces, la oportunidad casi que de tomar muestras, o sea, la mayoría de los autores dicen que 72 horas es un número que se volvió estándar para tomar muestras, y cuando muchos de esos pacientes llegan a medicina legal, esa oportunidad ya terminó. O sea que es, por mucha experiencia que tenga un médico de medicina legal en toma de muestras, la oportunidad ya es algo que se pierde y juega en contra de la víctima, porque pues imagínate si habiendo oportunidades, solamente menos del 1% de los pacientes van a tener resultados positivos de laboratorio de muestras de fluidos corporales. Imagínate si de eso le sumamos la pérdida del tiempo y de la oportunidad, pues va a ser casi que imposible. Entonces, en la cadena de custodia, pues, es el sistema que garantiza la autenticidad y la capacidad demostrativa de las evidencias. O sea, la autenticidad es que podemos garantizar que esa fue la muestra que se lo tomó a un paciente, y para eso dejamos todo consignado a quién pertenece a muestra y de qué caso es. Y la capacidad para demostrar algo es porque nosotros también tenemos que garantizar que la muestra no se dañe ni se pierda, para que nos sirva para probar lo que queremos probar. O simplemente también puede probar lo contrario a lo que se está diciendo. Y eso sería también a favor del acusado, porque también él tiene derecho a que esas muestras sean utilizadas para demostrar si él o no es o no es. Entonces, en la cadena de custodia, pues es importante la escena, las normas, las personas que se llamamos custodios, los lugares donde se almacenan, los registros que son los formáticos que utilizamos, la forma como embalamos las muestras, las evidencias como tal y el transporte, todo eso es parte del sistema, porque muchas veces la gente piensa que la cadena de custodia es solamente el papelito, el papel que llenamos, pero realmente es todo el contexto en general. Entonces, ¿por qué es tan importante tomar muestras en en esto de los delitos sexuales? Porque hay un principio de criminalística que se llama el principio de Locard, que es el principio de intercambio o transferencia. ¿Qué decía este médico francés, que también era criminalístico, y él murió más o menos en 1966, o sea que no es tan lejos que él hizo todo esto? Y él decía que cada contacto produce un intercambio, y que ese intercambio establece una relación. Por ejemplo, en esta pintura que es de un pintor, se llama Edgar Degas, que es francés también. Aquí dice, por ejemplo, el perpetrador deja algo en la víctima también deja algo en el perpetrador, y ambos dejan elementos en la escena. Cuando nosotros manejamos un paciente, solamente tenemos una tercera parte de este cuadro. Solamente tenemos a la víctima, no tenemos al agresor ni tenemos la escena. ¿Quién tiene acceso a la escena? Pues sería la fiscalía y los investigadores. Nosotros solamente tenemos a la víctima y al agresor, pues posiblemente en algún momento la fiscalía podría tener acceso a él. Pues no, pero nosotros solamente trabajamos con una tercera parte. Entonces, los hospitales para su acreditación, no, para habilitación, perdón, ellos deben tener un kit para tomar muestras. Ese kit nos sirve para recolectar cualquiera de estas evidencias que tenemos acá. La evidencia más importante, de la cual tenemos que fijar siempre como prioridad, son las prendas. Las prendas, ¿por qué? Porque las prendas conservan ese fluido o ese material biológico por meses. Incluso si está bien conservada, podríamos hablar hasta de años. Pero en cambio en el cuerpo no. En mi cuerpo esas evidencias se pierden muy rápido.
ya sea por acciones mecánicas como un lavado, como el condón o cosas como estas, pero ya también por efectos del mismo organismo, que sea la temperatura, las bacterias, incluso pH. el pH también juega en contra de estas muestras. Entonces, tarea de aquí en adelante, siempre pidamos las prendas y si no las tenemos con nosotros, digamos a la víctima de una vez, vaya por ella y vaya a la fiscalía, no importa si ya la lavó. Nosotros tuvimos un caso acá de un caso que hay un violador en serie en Cali y la víctima me estaba diciendo que en el pantalón de ella había quedado una mancha de semen y que ella la presentó en la fiscalía para que la recibieran, pero le dijeron que no, que ya había pasado mucho tiempo para ellos. O sea, la gente aplica para las prendas las mismas 72 horas que aplican para el cuerpo de una persona y resulta que no se funciona lo mismo. Porque el cuerpo es un tejido vivo, la tela, perdón, la prenda es un textil y funcionan de formas muy diferentes a la hora de preservar una evidencia. Entonces, lo que se colocó en el informe era que debíamos, yo le coloqué una anotación de que por favor le recibieran la prenda, porque esa prenda no, todavía, después de varios meses, todavía puede tener material biológico y encima de eso, si la hemos lavado, también todavía. Cosa que se hizo, porque como quedó en el informe de esa sugerencia, la prenda fue recibida y, oh sorpresa, sí tenemos material genético de ese pantalón. Y tratándose de un violador en serie, esa información es súper importante, porque en el momento que la capturen ya sabemos que ese caso de esta paciente está relacionado con esta persona. Entonces, y creo que tenemos como en el laboratorio otro caso de 3 personas más. Entonces, es súper importante, o sea, lo que nosotros dejemos de hacer por un paciente juega en contra del paciente. Entonces, si la oportunidad de evidencia biológica es del 1%, juguemos a conservar ese siquiera ese 1% que tenemos para trabajar. Entonces, en las prendas, si están húmedas, hay que dejarlas secar. La prenda por excelencia sería un interior, porque pues al haber eyaculación al interior de la cavidad, pues solamente va a escurrir en el interior y ahí podríamos. Pero el paciente le puede decir a uno de otros sitios donde hay eyaculación y esas prendas no sirven. Esas prendas se dejan secar para que la mancha no se contamine con hongos y cosas y se meten en una bolsa de papel y después la metemos en una bolsa de plástico y por fuera de esa bolsa de plástico pues va el rótulo que vamos a colocar. Vamos a hablar ya concretamente de los prótesis, solamente eso sí lo hacemos más frecuentemente que la prenda. Debería ser al revés, más prendas que prótesis. Pero entonces ya el prótesis, la mayoría de muchos autores hablan de 72 horas, podría ser menos, pero tratemos de irnos siquiera hasta las 72, que serían 3 días. Tomamos las muestras de los alrededores de la parte genital, pero también al interior, al nivel anal, y en los hombres también podríamos encontrar en los genitales. Entonces, cuando recolectamos la evidencia, primero hay que dejarla secar y utilizar los aplicadores, o sea, mandamos el aplicador con el cual tomamos la muestra, lo mandamos tal cual. Se puede meter en un sobre de papel o lo ponemos en un tubo taparroja que no tiene es un tubo seco, no tiene nada. En los hospitales acostumbran a hacer un extendido en una placa de vidrio para hacer el estudio de grano. Eso está bien para las muestras que se quedan en el hospital. Pero para nosotros en medicina legal nos sirve más esa que tiene el aplicadorcito con el algodoncito. Esa es la que nos sirve más. Resulta que para secarlas, no podemos, para secar un aplicador no podemos recostarlo en una superficie, ni en la pared, ni en un escritorio, ni en ninguna parte. El algodoncito debe quedar en el aire sin hacer contacto. Para eso, pues hay muchos mecanismos. Podemos utilizar, esta inicialmente era la cajita que nos dieron, pero ya creo que muchos no lo tendrán. Otras formas serían, por ejemplo, utilizar, por ejemplo, los bloques de icopor, pero el icopor con el tiempo se va desgastando y ya no nos sirve. Yo, por ejemplo, lo personal, he utilizado una cajita con plastilina y siempre tendré plastilina suficiente para poner mis muestras. Y realmente esas muestras en lo que dura una consulta ya están secas para poder empacarlas. Cada aplicadorcito se mete en una bolsa de papel por separado y se marca de qué parte se obtuvo la muestra. Por ejemplo, podría ser uno que diga vagina, otro que diga
mano, otro que diga boca. ¿Por qué es importante? Porque si da positivo necesitamos saber de qué parte del cuerpo salía ese positivo. Si no lo colocamos, podemos decir que en el cuerpo había semen, pero no sabemos de qué parte. Estas tres bolsas se meten en una misma bolsa de papel y le ponemos, y después perdón, en una misma bolsa plástica y por fuera colocamos el rótulo. ¿Qué hacemos cuando ha habido eyaculación dentro de la boca? Entonces lo que hacemos es que hay dos técnicas. Una sería utilizar sedas dentales que no tengan cera y las seditas las metemos en un frasco de plástico de orina y ese frasco de orina se mete en una bolsa de plástico. Ahora, otra forma sería haciendo un frotis con un aplicador dentro de la boca, buscando los sitios más escondidos de la boca, como detrás de los terceros molares, casi en la garganta, en los carrillos. Sería muy importante buscar esas muestras de ahí. Lo mismo dejamos secar igual que los aplicadores que tomamos en los otros frotis. De las uñas, si la víctima agredió su agresor, posiblemente en esas uñas vamos a encontrar material genético del agresor, como pelos, como sangre o como piel. Entonces, si las uñas son largas, el kit trae un corta uñas que nosotros previamente lo vamos a limpiar con el alcohol para que nos libere restos de una toma anterior. Las uñas las cortamos y las metemos en bolsa de papel. Si pudiéramos separar una mano en una bolsa y otra mano en otra bolsa, colocando de qué mano es, pues sería mejor. Pero está bien si lo metemos en bolsa de papel y después en una bolsa de plástico. Hay otra forma, si la persona que estamos examinando no tiene, las uñas son muy, muy cortas, como no da para pasarle un corta uñas, lo que podemos hacer es un barrido. Un barrido es como un frote que se hace por debajo de las uñas como esa sangre posiblemente ya está seca, entonces lo que hacemos es humedecer un poquito el aplicador y ahí sí lo pasamos y ese aplicador húmedo hace que esa sangre seca se suelte un poco y el algodón ya empieza a capturar esa sangre y le vamos a quedar. Entonces utilizamos un aplicador para una mano y otro aplicador para la otra mano, dejamos secar la muestra. Y ahí tenemos nuestro muestra. Ahora, los pelos. Si son pelos, hablemos de vellos púbicos. Entonces, el kit, por ejemplo, ¿qué es lo que trae? El kit trae una pinillita, trae un papel, como un medio pliego de papel, que se pone por debajo de la cadera de la paciente y después con la peinillita le pasamos por encima de los vellos eso lo que hace es que los vellos que están sueltos caen sobre el papel que está debajo de la paciente. Entonces, cuando tengamos esa muestra recogida, no lo traspasemos esos vellos en una bolsa, sino que la misma papel que tenemos ahí la utilizamos como contenedor. Simplemente lo plegamos sobre sí mismo y lo metemos en una bolsa de plástico. Pero como para saber si esos vellos son del agresor o de la víctima, entonces lo que hacemos es que con una pincita que también lo trae el kit, tomamos unos vellos de la víctima, pero que sean naranjaditos, que sepamos que son los de ella, y los metemos en una bolsa aparte. Entonces tenemos una bolsa con los pelos que salieron por la peinillita y otra bolsita para los vellos que sacamos por la pinza. Y entonces eso nos sirve para hacer los cotejos. Cuando tenemos una huella de mordedura, entonces lo que utilizamos dos escobillones. Primero, un escobillón húmedo, porque como la saliva está en la piel, pero está seca, como una escama que está por encima. Entonces lo que hacemos con el escobillón húmedo, con agua destilada o solución salina, es que con el escobillón aflojamos esa saliva y ya nos queda en el aplicador y después pasamos un segundo aplicador seco para terminar de recoger lo que quedó. Generalmente se recomienda que esa muestra, cuando la vayamos a hacer como el recorrido, no pasemos por las mismas partes, sino que siempre hacemos un barrido en un sitio diferente, ya sea que utilicemos una técnica como en un zigzag o lo hacemos como en espiral, pero tratando siempre de no tocar partes de piel que ya tocamos previamente. Entonces, esta sangre, estos se guardan, como dijimos, en un sobre de papel o en tubo perdón, un tubo taparroja. Esto sería. Porque siempre escogemos las bolsas de papel en vez de las bolsas de plástico, porque muchas veces, como ellas tienen unos fluidos húmedos a veces, si la está muy húmeda,
dentro de la bolsa de plástico a veces se crea un ambiente, un microambiente húmedo que puede generar la proliferación de hongos y pueden dañar la muestra. Entonces, el papel nos garantiza un ambiente mucho más seco y nos prolonga la vida de esa muestra. Lo mismo a veces, por ejemplo, el problema del tubo taparroja es que a veces hay problemas de espacio, si no tenemos mucho sitio donde guardar muestras, los tubos van a ocupar mucho más espacio que los sobres. Y también pueden crear un ambiente también un poco húmedo que puede dañar la muestra. Cuando tenemos, por ejemplo, toallas o protectores íntimos, o incluso hay pacientes que hacen un rollito de papel higiénico como si fuera una toallita y la meten dentro del interior, ha pasado y nos hemos dado cuenta de casos que de pronto un médico quita la toalla, la tira a la basura y manda al interior. Pero realmente donde escurrió el contenido, si hubo una penetración con eyaculación dentro de vagina o ano y hace un escurrimiento hacia el exterior, pues el primer sitio donde va a caer estos fluidos va a ser ese protector o esa toalla. Entonces no la desperdiciemos porque ahí es donde va a estar el material con altas probabilidades. Entonces lo mismo, lo metemos en bolsa de papel, después en una bolsa de plástico y por fuera ponemos el roto. Ya cuando hablamos de condón, pues el condón no es muy común que nos llegue, pero si les llegara, pues sabríamos que hay dos maneras. Una sería, con dos aplicadores, uno podríamos utilizarlo, hacer un frote por fuera del condón y un segundo aplicador lo metemos por dentro del condón y los metemos en esa bolsa de papel como hemos dicho ya antes. Pero hay una segunda manera que se podría como amarrar el condón, o sea, amarrar la bolita del condón para que no se riegue el contenido y metemos ese condón dentro de un frasco de plástico y lo metemos, ese frasco de plástico, en una bolsa de, de plástico. Evidencias trazas. ¿Qué son esas evidencias trazas? Son evidencias trazas, son evidencias muy pequeñas que a veces nos cuesta un poco más de trabajo verlas como a simple vista. A veces podemos utilizar como un poquito de una lupa, por eso estos kits también traen lupa para ayudarnos con eso. También, o con luces forenses, por ejemplo, luces luz ultravioleta, alguna cosa nos puede ayudar, o simplemente a veces sí las podemos ver. ¿Qué ejemplos hay de evidencias trazas? Por ejemplo, los pelos de animales, los pelos humanos, o sea, ya sean naturales o sintéticos, se consideran de evidencias trazas. También los minerales, o por ejemplo, fragmentos de vidrio, si de pronto un vidrio se rompió, pueden quedar pedazos de vidrios en la ropa, o el polen, por ejemplo, de las plantas. Entonces, resulta que encontrar estas evidencias tan pequeñas nos conecta con un lugar. Por ejemplo, ha habido casos donde un agresor ha negado que estuvo en determinado lugar y con pelos de mascotas se ha hecho el perfil genético de la mascota y se ha podido determinar que esos vellos le correspondían a la mascota de la víctima o había una mascota del sitio que él dijo que no había estado y eso lo conecta con un lugar de los hechos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que podemos hacer, si las evidencias de trazas están en la ropa de la víctima, le podemos poner, ahorita habíamos hablado de medio pliego de papel, lo ponemos en el piso como si fuera un tapete, le pedimos a la víctima que se pare en él y que se quite la ropa encima de ese papel. Entonces todo lo que salga de esa ropa va a quedar en el papel y eso lo podemos tomar como evidencia traza. Entonces lo empacamos, no lo transferimos a ningún otro papel. En el mismo donde cayó, ahí lo vamos a guardar. Y lo ponemos en una bolsa de plástico. Otra de las cosas es, una vez que ya tenemos estos materiales, que cualquiera de estos podría tener perfil genético, tanto de la víctima como del agresor, nosotros no podemos dejar ir a la víctima sin tomarle una muestra de sangre de esa, de cabellos o saliva de esa misma víctima. ¿Por qué necesitamos la muestra de referencia? Porque si la víctima, ustedes saben que si por ejemplo tomamos un frotis vaginal, vamos a encontrar el perfil genético de la víctima y del agresor. Pero para el laboratorio genético no te va a decir de quién es el ADN. Tenemos que darle un ADN conocido. Entonces nosotros tomamos la muestra de sangre y le decimos al laboratorio, mire, esta es la sangre y es que contiene el ADN de esta víctima. Entonces ya el laboratorio sabe que el resto de ADN que vean en la muestra le pertenece a otra persona.
Entonces, hay varias formas de tomar muestras de referencia. Si es de la sangre, lo podemos tomar con una lancética para hacerle punción digital y con esta tarjeta, pero muchos hospitales no tienen esta tarjeta porque es costosa. Entonces lo podríamos hacer en un papel filtro si de pronto no lo llegaran a tener. Otra forma mucho mejor sería tomar la sangre en un tubo tapalila, que todos los hospitales tienen este tubo y es muy bueno para estas muestras de ADN de la víctima. Entonces lo empacamos en una bolsa de plástico y ahí nos queda la muestra recogida. Es muy importante no dejar ir a la víctima con una muestra de referencia porque después es casi que imposible volverla a conseguir. Entonces la oportunidad es cuando la tenemos enfrente. Otra forma es, si la víctima no quiere que nosotros le tomemos muestra de sangre, pero nos autoriza a tomar la saliva, lo podemos hacer con el frotis de la muestra de saliva, que puede ser en esta tarjetita o con el frotis en el aplicador, pero tenemos que tener garantizado una cosa en este caso. Tenemos que estar seguros de que no hubo penetración por vía oral, porque si hubo penetración por vía oral del pene, por ejemplo, podría quedar semen dentro de la boca y ya no tendríamos el ADN solo de la víctima, tendríamos una mezcla de los dos ADN y eso es lo que no queremos con una muestra de referencia. Y la tercera forma de conseguir una muestra de referencia de la víctima sería con muestras de cabellos. Entonces, los cabellos no pueden ser cortados. Tiene que ser arrancadito porque ahí en esa raíz del cabello es donde vamos a encontrar el material genético. Entonces, ahora, vamos con otra parte que también descuidamos mucho en los hospitales, es las muestras de toxicología. Entonces, hay dos muestras de toxicología muy importantes. Una sería una sangre, que sería para la alcoholemia. Si estamos en las primeras 24 horas de los hechos, las tomamos en un tubo tapa gris. Es muy importante porque a veces, muchas veces la víctima viene en un contexto de una fiesta, que me dieron una bebida, que me echaron algo, cualquier cosa, y muchas veces no, esa víctima no tiene cómo demostrar que eso realmente ocurrió porque nadie en urgencia se le ocurrió tomarle una muestra. Si el hospital la puede procesar muy bien, pero si no, al menos recogerla para mandarla después a medicina legal. Entonces, es muy importante que estas víctimas tengan esta muestra para demostrar que en qué estado estaban ellas cuando ocurrieron los hechos. O las otras muestras serían las de orina. En los primeros 4 días podría ser un poco más porque hay sustancias que se pueden encontrar todavía a la semana, por ejemplo, la marihuana. Pero entonces en estas muestras, pues en general dicen 4 días, muestra de orina, y la muestra de orina la empacamos en una bolsa de plástico. Esto nos sirve para los psicofármacos también porque si se puso a la víctima en una capacidad de resistir por medio de una sustancia que produce una embriaguez y que entonces necesitamos que eso quede documentado. Los hospitales, muchos hospitales hacen el tamizaje de pruebas para las pruebas para psicofármacos y es muy importante tener esa información y que quedara consignada en la historia clínica, cosa que si más adelante un perito de medicina legal va a leer la historia, conozcamos del resultado de esas pruebas. Otra cosa es también la muestra cuando tenemos una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, si es un feto o un producto de la gestación que tiene menos de 8 semanas, podemos tomar, con la ayuda de un patólogo, tomar muestras de los restos embrionarios. Pero si tenemos más de 8 semanas, con 5 centímetros de cordón es muy importante. Entonces, para tomar esta muestra, porque con esta muestra es que nosotros vamos a hacer posteriormente una prueba de paternidad para saber si el presunto agresor es el padre de esta criatura. Entonces, esto serían con la forma de empacar. El embalaje primario serían las bolsas. Esta es la que tiene contacto directo con la evidencia y la sería el embalaje primario. Y el embalaje secundario serían las bolsas de plástico, o sea, la segunda bolsa sobre en la que metemos las muestras. Los tubos, pues para recordar, el tubo tapa roja, esos escobillones no tienen ningún aditivo, y que utilizamos para los escobillones. El tubo tapa lila lo utilizamos para las muestras de ADN que tiene un componente extra que conserva muy bien la muestra, y la alcoholemia la tomamos en este tubo tapa gris que tiene fluoruro de oxalato y que evita la descomposición de la sangre, porque la sangre, una de las cosas muy importantes, cuando tomamos muestra de alcoholemia, no dejemos que quede fuera de la nevera, porque las bacterias empiezan el proceso de descomposición y ellas empiezan a producir, a liberar alcohol, y eso nos daría un falso negativo. Entonces es muy importante que esas muestras todas no pierdan la cadena de frío.
Entonces, los documentos, si van a mandar estas muestras a medicina legal, pues tenemos que tener la muestra bien empacadita, con un rótulo, con un registro de cadena de custodia y con una solicitud al laboratorio, donde le decimos al laboratorio qué es lo que queremos que el laboratorio nos procese. Entonces, por ejemplo, cada vez sería, por ejemplo, el tubo de sangre con tapa lila dentro de una bolsa de plástico, se le pone el rótulo por fuera de la bolsa y esta sería la cadena de custodia que acompaña a esta muestra que tiene su rótulo. Estas son las solicitudes a los laboratorios. Por ejemplo, si nosotros hemos tomado muestras de prendas, de toalla, papel higiénico, condón, o muestras de frotis, le podemos decirle al laboratorio que queremos que busquen espermatozoides. Si es una mordedura, le pedimos al laboratorio que nos busque saliva. Si hemos tomado muestras de las uñas para buscarle restos de piel, sangre o cabellos, si hemos recolectado muestras de cabello, vellos públicos o la sangre en tubo tapalila o en un filtro, le vamos a pedir al laboratorio que nos muestre, que nos busque el ADN de esas muestras. Si es un tubo de una sangre en un tubo tapa gris, recordemos que es para la alcoholemia, y la orina para pedirle al laboratorio que nos busque psicofármacos. Este prácticamente sería como un esquema general de las muestras que podemos pedirle a medicina legal o a cualquier laboratorio forense que nos procese. Este sería el rótulo que va pegado en la bolsa. Hay que pegarlo bien por los 4 lados para que no se suelte y se caiga o alguien intencionalmente nos lo cambie por otro rótulo. Esto sería la cadena de custodia. Hay que imprimirla por las 2 caras, no en 2 papeles aparte, sino una cara por un lado, otra cara por el otro lado, en un solo papel. Y diligenciarlo bien. Esto sería, por ejemplo, si vamos a tomar varias evidencias, las vamos a enumerar, hacer un consecutivo de evidencias y recordar muy bien que cada evidencia debe tener su propia bolsita, su propio rótulo y su propia cadena de custodia. Si tenemos 3 muestras, 3 bolsas, 3 rótulos y 3 cadenas de custodia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos llegan a medicina de 3 bolsas, pero con un solo papel acompañando, y eso no sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque cada una de estas evidencias va a coger un rumbo aparte. Por ejemplo, la prenda va a coger un laboratorio, la sangre va a coger otro laboratorio, y no podríamos partir la cadena de custodia porque no se puede. Entonces, cada una debe ir con su propio papel para que cojan rumbas diferentes y no haya ningún problema con eso. Las normas de cadena de custodia, pues el rótulo, la evidencia, el rótulo y el registro de cadena de custodia siempre tienen que estar juntos, no por separado. Tenemos que cubrirnos estas medidas de bioseguridad, no es tanto por el COVID, porque esto ya existía mucho antes del COVID, es para que nosotros no pongamos en la evidencia que estamos manipulando nuestro ADN. Si nuestra saliva cae en la muestra, ahí va a quedar el ADN de nosotros. Entonces, sí, tenemos que como ser muy cuidadosos de cómo manipulamos las evidencias para no introducirle elementos extraños a esas muestras. Garantizar la cadena del frío. No tenemos que tener un lugar con acceso restringido para que no cualquiera entre, nos robe o nos cambie una evidencia. Y si podemos tomarle fotos a las evidencias, mucho mejor, porque si en algún momento va a haber una pérdida, podemos mostrar con la fotografía qué era lo que nosotros habíamos recolectado. No podemos, una vez empacada una muestra, no la podemos abrir. Los que la pueden abrir son los del laboratorio, y el laboratorio puede cortar la bolsa, no del sitio donde quedó sellada, sino de cualquiera de los lados. Cuando nosotros nos entregan la evidencia, tenemos que revisar cómo la recibimos. Si encontramos alguna irregularidad, tenemos que reportarla a nuestro jefe inmediato, y si es un caso que tiene la fiscalía, también avisarle a la fiscalía y anotar esos hallazgos de las observaciones. Porque si no lo hacemos nosotros, alguien más adelante lo va a reportar y quedamos nosotros como que fuimos nosotros quienes alteramos las evidencias. Entonces, mejor que sea el mismo que lo detecte, que lo haga. Si por ejemplo, cuando lo diligenciemos, no podemos tener alteraciones como modificaciones, por raspado, por borrado, por lavado químico, por injertos, tachaduras, nada, enmendaduras, nada. Eso no quiere decir que no nos podamos equivocar, porque somos humanos y cometemos errores. Lo importante es cómo se debe corregir ese error. Por ejemplo, si aquí en este número hemos colocado el número 5 y resulta que no era el 5, sino el 6, normalmente tenemos esa tentación de repintar y pensar que nadie más se va a dar cuenta, pero resulta que los repintados siempre se ven. Entonces, lo que tenemos que hacer es que a este 5 le pasamos una línea por encima
colocamos nuestra firma que avala que nosotros fuimos los que corregimos, y aquí en las observaciones anotamos que hubo un error en el último número, que no es el 5 sino el 6, y se deja constancia por firma. Y espérate, yo voy a... no sé si ustedes me pueden decir si escuchan bien. Sí, perfecto. Voy a ponerla para que se escuche este video. Es un video de 4 minutos de la Fiscalía para cómo se manejan las evidencias en un hospital. De servicios de salud pública o privada. Puede llegar una víctima que ha sido abusada sexualmente. La entidad prestadora de salud debe identificar la persona lesionada. Dar aviso inmediato a la Policía Nacional, Policía Judicial o primera autoridad del lugar. Prestar los servicios asistenciales de urgencias, y aplicar los procedimientos establecidos en la Guía del Consulta abreviada para el examen sexológico forense, informe pericial y manejo del kit para la toma de muestras, en los sectores forense y de salud. Es importante advertir que desde las primeras 72 horas de ocurridos los hechos, la atención a la víctima constituye una emergencia médico-legal y de salud para este tipo de casos. Pero esto no es impedimento para que después de este lapso puedan encontrarse lesiones, evidencia traza o biológica potencial. Recuerde que, en cada caso se debe evaluar la pertinencia de la toma de muestras sin prejuicio de la realización del resto del examen. La entidad prestadora de salud realizará el respectivo examen médico y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en la guía comentada. Y deberán registrarse las valoraciones efectuadas en el protocolo del informe pericial integral en la investigación del delito sexual, el cual es confidencial. Recuerde que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles por proteger la intimidad y seguridad del paciente. El formato se debe diligenciar en original y 2 copias. El original para la autoridad, una copia se deja en el archivo hospitalario o del servicio forense, según el caso, la otra se anexa a las muestras y elementos de estudio para los laboratorios. Cuando existan EMP y EF recuperados como parte de la actuación forense, deben diligenciarse los respectivos rótulos y formatos de cadena de custodia. En caso de muestras, no olvidar separar las muestras biológicas de las no biológicas y por laboratorio según lo indica el instructivo de manejo del kit para la toma de muestras en la investigación del delito sexual. La evaluación y manejo de las prendas se realizará de acuerdo con lo establecido en el instructivo para manejo y descripción de prendas de vestir en casos de delitos sexuales. El registro de los hallazgos y evidencias recolectadas como la descripción de las prendas, se consignarán en los apartes pertinentes del informe por parte del personal de salud. Igualmente deberá registrarse su recuperación en la historia clínica y epicrisis. Los EMP y EF deben ser guardados en el almacén de evidencias del centro hospitalario hasta su entrega a la autoridad correspondiente. Una vez concluido el abordaje forense de la víctima y recuperados los EMP y EF deben ser entregados a los servidores de la Policía Nacional, Policía Judicial, Instituto Nacional de Medicina Legal o primera autoridad del lugar que haya conocido el caso. Las muestras tomadas para el diagnóstico de VIH, ITS y embarazo, deben ser procesadas en la institución de salud correspondiente. Los policías judiciales deben verificar que sea entregado por parte de la entidad de salud, el formato denominado, Protocolo de Informe Pericial Integral en la Investigación del Delito Sexual. Este debe entregarse diligenciado en original y firmado por el médico que realizó el examen. Y los EMP y EF correctamente embalados, rotulados y con inicio de registro de cadena de custodia. Si la policía observa que puede faltar la toma de alguna muestra, puede solicitar al médico su toma. Los funcionarios de policía judicial adelantarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, recepción de la denuncia a la víctima. Poner en conocimiento acta de derechos y deberes de la víctima, inspección al lugar de los hechos, recorrido, búsqueda de cámaras de seguridad, etc. Muy bien.
Entonces, esto es las recomendaciones que hay para la toma de las muestras, y cómo se empacan, qué se recolecta y a dónde, y qué es lo que uno pide a los laboratorios forenses cuando envía estas muestras. Estamos sin voz, Luis. Perdón, doctora Gloria, es que quería enfatizar que cuando las víctimas refieren algún tipo de alteración del estado de conciencia, cuando refieren periodos de amnesia total o parcial, cuando tienen alteraciones del control motor, no se pudieron sostener de pie o se fueron a levantar y se cayeron, cuando la persona cree que le dieron alguna sustancia, en esas 4 situaciones, alteraciones del estado de conciencia, periodos de amnesia total o parcial, alteraciones del tono postural, del control motor y que crea que le dieron algo. Esas son las indicaciones para buscar tóxicos. En- em, si cuando uno habla de delitos sexuales y en menores, incluso mujeres adultas jóvenes y consumo de sustancias, la sustancia de lejos es el alcohol etílico. 85% de los casos solamente es alcohol y las víctimas refieren que estaban en una reunión, haber tomado licor y hay un pedazo que no se acuerdan o se acuerdan intermitentemente. En esos casos es muy importante cuanto antes urgentemente tomar una muestra de alcoholemia porque eh, para las autoridades es muy importante, le creen al resultado del laboratorio. Si no hay resultado del laboratorio, ven con más escepticismo todo lo que se diga sobre el estado de embriaguez de la persona. Ayuda, pero ayuda más el resultado del laboratorio. Si hay un número de laboratorio, eso no le discuten nada. Si la alcoholemia salió en 30 y habían pasado 6 horas, esta persona ya había eliminado 90 y 30, 120, estaba por lo menos en una embriaguez grado 2, por lo menos, y de ahí para arriba. Y si sale más alta, pues ni qué decir. Entonces a eso no le discuten tanto. En cambio, si no hay resultado del laboratorio es más complicado. Alcoholemia se estudia en sangre, concentración completa, total de alcohol en sangre. Eh, el resto de sustancias se estudian en la orina. Claro, si salen sustancias, tampoco a eso le discuten. Si hay benzodiazepinas, pues realmente eso ya habla claramente de intoxicación. Eh, pero entonces el punto es, cuando hay sustancias, es necesario cuanto antes una muestra de alcohol en sangre completa para hacer concentración de alcohol en sangre completa, hacer estudio de alcoholemia. Eso va a ayudar bastante. Insisto porque en los hospitales a veces toman muestra de orina para sustancias, pero no tomaron muestra de sangre para alcoholemia. Entonces se queda uno sin la droga más frecuente de lejos cuando hay un delito sexual, que es el alcohol. Eso. Voy a compartir la pantalla para, bueno, en este caso de esta jovencita de 13 años que refiere que el familiar, el tío o algo así, la usa sexualmente y esto es reciente, ella tiene una abrasión, una heridita en los genitales que ya eso indica penetración vaginal reciente, se toma un frotis vaginal para estudio de semen. Es importante decir para qué tomamos la muestra, ¿no? 2 escobillones en un tubo tapa roja, embalados en una bolsa plástica sellada y rotulada. Se toma un frotis de piel perigenital para estudio de semen, 2 escobillones en tubo tapa roja embalados en bolsa plástica sellada y rotulada. Se recolecta la toalla higiénica que ella porta para estudio de semen, embalada en bolsa de papel craft cerrada, sellada y rotulada. Se toma muestra de sangre capilar, las goticas con una lanceta en una tarjeta FTA o en el papel filtro como muestra de referencia para posible cotejo genético. 4 gotas de sangre capilar en la tarjeta FTA, embalados, sellados, rotulados, como muestra de referencia para conocer el perfil genético de la víctima. Si se encuentra algo en esos resultados de esas muestras, algo positivo, entonces se hace el cotejo genético, se conoce el perfil genético de ella, necesitamos un sospechoso, el presunto agresor, se le obtiene también una muestra de referencia de él para conocer su perfil genético y se mira si coinciden con las muestras de la vagina, de la toalla higiénica, las que se hayan tomado. Así se establece como la procedencia. Eso, entonces, si